Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de chismes y farándula favorito. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que seguramente va a encender las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más queridas del espectáculo turco, el carismático Atay Ulusoy y la bellísima Serenay Sarıkaya. ¿Recuerdan esa relación que acaparó titulares hace años, llena de pasión, viajes, alfombras rojas y, sí, también de rumores de infidelidad y rupturas tormentosas? Pues prepárense porque según fuentes muy cercanas a ambos artistas, parece que años después, el karma podría estar llamando a la puerta de Serenay y a Atay, bueno, digamos que podría tener algo que ver con ello. ¿Venganza? ¿Justicia divina? ¿O simplemente el resultado de decisiones pasadas que ahora regresan para atormentar? Todo esto y mucho más, lo desglosaremos en los próximos minutos. Pero antes de sumergirnos en este drama turco digno de una teleserie, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y por supuesto, dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué opinan de todo esto. ¡Vamos allá! Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, necesitamos refrescar un poco la memoria. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya fueron, sin duda, una de las parejas más mediáticas de Turquía. Su relación, que comenzó alrededor del año 2013, fue un auténtico torbellino. Ambos jóvenes, guapos, talentosos y en la cima de sus carreras. Su romance se vivió con intensidad, con viajes románticos a lugares exóticos, apariciones públicas deslumbrantes y un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos cuentos, la realidad a veces es más oscura y compleja. Los rumores de infidelidad, principalmente atribuidos a Serenay, comenzaron a circular con fuerza. Las revistas del corazón se llenaron de fotografías comprometedoras y testimonios de fuentes anónimas que afirmaban haber presenciado situaciones que ponían en duda la fidelidad de la actriz. Atay, por su parte, intentaba mantener la compostura y proteger su relación, pero la presión mediática era insoportable. La pareja negaba sistemáticamente las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. La confianza se resquebrajó y la relación se volvió cada vez más tensa. Finalmente, después de varios intentos fallidos de reconciliación, la relación llegó a su fin. Una ruptura que, como era de esperar, generó un tsunami de especulaciones y comentarios. Se habló de traiciones, desengaños y corazones rotos. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de dejar atrás el dolor del pasado. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué hablamos de venganza por parte de Atay? La respuesta, como suele suceder, es un poco más complicada de lo que parece. Para entenderlo, debemos analizar las trayectorias profesionales de ambos después de la ruptura. Atay Ulusoy, después de un periodo de relativa calma, resurgió con fuerza en la industria del entretenimiento. Su participación en la serie de Netflix El Protector le catapultó a la fama internacional, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su talento, su carisma y su atractivo físico le abrieron las puertas a nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se le ha visto trabajando en producciones de alta calidad, demostrando su versatilidad como actor y consolidando su posición como una estrella de primer nivel. Además, ha mantenido una vida personal bastante discreta, lejos de los escándalos y los rumores. Se le ha relacionado sentimentalmente con algunas mujeres, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse de manera oficial. Parece que Atay ha aprendido la lección de la exposición mediática exacerbada y ha optado por una vida más privada y centrada en su trabajo. Sus entrevistas son escasas y se centran principalmente en sus proyectos, evitando hablar de su vida personal. Esta estrategia le ha permitido mantener una imagen limpia y enfocada en su talento. Serenay Sarıkaya, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente en su carrera. Ha participado en diversas series y películas, demostrando su talento y su belleza. Sin embargo, algunos críticos han señalado que su carrera no ha despegado al nivel que se esperaba, considerando su potencial y su popularidad. Ha protagonizado algunas polémicas, principalmente relacionadas con su vida personal y sus relaciones sentimentales. Se le ha vinculado con varios hombres, algunos de ellos casados, lo que ha generado controversia y ha afectado su imagen pública. A diferencia de Atay, Serenay ha mantenido una vida personal más expuesta, siendo constantemente perseguida por los paparazzi.
Sus relaciones, reales o inventadas, siempre han sido pasto de la prensa del corazón. Esta exposición, si bien le ha mantenido en el candelero, también ha afectado su credibilidad como actriz, eclipsando a veces su talento con los escándalos. Y aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de la venganza. Según nuestras fuentes, Aatay Ulusoy podría estar en negociaciones para protagonizar una nueva serie de televisión que, curiosamente, competiría directamente con un proyecto en el que Sereni Sarkaya también está involucrada. No se trata de una competencia directa entre ellos como actores, sino de una competencia entre sus respectivos proyectos. Se dice que la serie de Aatay cuenta con un presupuesto mucho mayor, un guión más sólido y un equipo de producción de primer nivel. Si esto se confirma, podría significar un golpe duro para la carrera de Sereni, que vería como su proyecto se ve eclipsado por el de su expareja. Rumores dentro de la industria señalan que la nueva serie de Aatay es un drama histórico de época, un género que actualmente está en auge en Turquía y con un potencial de alcance internacional muy alto. La producción está apostando fuerte por locaciones impresionantes, vestuario impecable y un reparto secundario de lujo. En contraste, el proyecto de Sereni se rumorea que es una comedia romántica, un género más ligero y con menos posibilidades de destacar en el mercado global. Además, se ha filtrado información sobre problemas de financiamiento y retrasos en la producción, lo que podría afectar la calidad final del producto. Pero, ¿es esto realmente venganza? ¿Está Aatay Ulusoy intentando sabotear la carrera de Sereni Sarkaya? No necesariamente. Podría tratarse simplemente de una coincidencia, una jugada del destino. O tal vez, Aatay está simplemente aprovechando las oportunidades que se le presentan, sin tener en cuenta las posibles consecuencias para Sereni. Es difícil saberlo con certeza. Algunas fuentes cercanas a Aatay afirman que él no tiene ningún interés en perjudicar a Sereni, y que su decisión de participar en este nuevo proyecto se basa únicamente en criterios profesionales. Sin embargo, otras fuentes aseguran que existe un cierto resentimiento latente por el pasado y que, aunque no lo admita públicamente, Aatay disfruta la idea de superarla profesionalmente. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la situación actual plantea interrogantes interesantes sobre la naturaleza de las relaciones, el karma y el peso de las decisiones pasadas. ¿Es justo que Sereni Sarkaya pague ahora por los errores que pudo haber cometido en el pasado? ¿Tiene derecho Aatay Ulusoy a vengarse de ella, aunque sea de manera indirecta? Son preguntas difíciles de responder, y cada uno tendrá su propia opinión al respecto. La opinión pública está dividida. Algunos creen que Sereni merece lo que le está pasando, como una especie de justicia poética por sus supuestas infidelidades. Otros, por el contrario, consideran que es injusto que se le juzgue por errores del pasado y que Aatay debería ser más comprensivo y apoyarla. Lo que sí podemos afirmar es que este drama turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados. Un pasado tormentoso, un presente incierto y un futuro que promete estar lleno de sorpresas. Estaremos atentos a las novedades que surjan en torno a este tema y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural turco, donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan y la imagen pública es crucial. El éxito o el fracaso de un proyecto puede depender no solo de la calidad del mismo, sino también de la reputación y la popularidad de sus protagonistas. En este sentido, la sombra del pasado entre Aatay y Sereni podría influir en la percepción del público sobre sus respectivos proyectos. En resumen, hemos analizado la posible venganza de Aatay Ulusoy hacia Sereni Sarkaya, años después de su tormentosa ruptura. Hemos repasado su historia de amor, los rumores de infidelidad y las consecuencias de sus decisiones pasadas. Hemos visto cómo sus carreras han evolucionado de manera diferente, y cómo la competencia entre sus proyectos podría afectarles a ambos. Les invitamos a reflexionar sobre este tema y a dejarnos sus comentarios con sus propias opiniones. ¿Creen que se trata de venganza, de justicia divina o simplemente de una coincidencia? Queremos saber qué piensan. Para alimentar aún más la controversia, se ha rumoreado que algunos de los contactos y amigos en común de Aatay y Sereni han tomado partido, creando bandos y alimentando aún más la tensión entre ellos. Algunos apoyan abiertamente a Aatay, felicitándolo por su éxito y animándolo a seguir adelante. Otros, por el contrario, se solidarizan con Sereni, ofreciéndole su apoyo y criticando la supuesta actitud vengativa de Aatay. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Esperamos que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y recuerden, la vida es un culebrón turco lleno de giros inesperados, así que manténganse atentos a los próximos capítulos. Hasta la próxima. Y como un último detalle, un chismecito adicional que ha llegado a nuestros oídos, parece que la actriz que podría haber sido la manzana de la discordia en la relación de Atay y Serini, aquella con la que se rumoreaba que Atay había tenido un affair, también está considerando un papel en la serie de Atay. Si esto resulta ser cierto, la tensión en el set de grabación sería palpable. Imaginen las caras de Serini al enterarse de que su ex y la otra estarán trabajando juntos en un proyecto que podría eclipsar el suyo. Esto sí que es un drama turco digno de ser contado. Estaremos investigando a fondo para confirmar esta información y traerles todos los detalles. No se despeguen de nuestro canal.